Gutiérrez, él es decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, está en la línea telefónica. Arturo, hoy quisimos adelantar la participación que tienes y que de verdad siempre te agradecemos en este espacio informativo para que nos comentes qué sucedió el día de ayer. Ya platicábamos con el consejero del INE, el consejero Marco Antonio Baños. Coméntanos un poco las dinámicas que suceden en estas sesiones y se queda todo en suspenso para el próximo lunes. Arturo, te abrazamos. Mi querido Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Hubo varias cosas importantes que pasaron el día de ayer. La primera, por simple que parezca, era fundamental hacerlo. Cambiar el orden del día. ¿Por qué? Porque en el proceso de fiscalización a los partidos hay dos vías que el INE tiene que revisar. Una vía es la que se quedó en suspenso el día de ayer, que es desahogar todos los informes de los gastos de campaña, la fiscalización que se hizo durante la campaña, los reportes de los partidos y demás. Pero la otra vía que tiene que resolverse antes de la fiscalización es la cantidad de quejas que se presentan de un partido en contra de otro partido, uno que acusa a otro partido que dice ese ya rebasó topes de gastos de campaña o está haciendo estos gastos ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Se presentaron 78 quejas de este tipo y las 78 tuvieron que ser resueltas ayer por el Consejo General del INE. Y ahí hubo debates y precedentes muy importantes. Uno de ellos, así nada más te lo comento en términos generales, es que para el INE no es válido eso que hizo el candidato del PRI en Coahuila de ofrecer los monederos rosas, esas tarjetas que le dieron a los ciudadanos que iban a los mítines y demás para decirles, bueno, si gano yo, pues vas a tener con este monedero una serie de políticas sociales que van a ayudarte en adelante. Eso se considera que no es un gasto con objetos partidistas y en consecuencia pues no es válido. Y esos son precedentes importantes para el 2018. Pero bien, se llevaron prácticamente todo el día. La dinámica de estas reuniones es, le otorgas la palabra al partido político y el partido político puede exponer su caso o puede exponer su defensa el tiempo que sea, no hay límite, no hay nada. No, desde luego que los partidos pueden intervenir. De hecho, hubo una discusión muy interesante al respecto en este sentido. Nada más que en cada uno de los puntos, el reglamento del Consejo General establece que cada orador tiene 3 posibilidades de hablar en cada punto. En la primera ronda de 8 minutos, la segunda ronda de 5 y la tercera ronda de 2. Y esto hace que pues cada uno puede hablar hasta 15, 20 minutos, más o menos, hasta 15 minutos. Y esto, pues si consideras que son 26 miembros en la sesión de consejo y todo el mundo puede hablar, pues hace que las discusiones sean muy, muy largas. Por eso se tardaron hasta las 7 o 8 de la noche de ayer discutiendo apenas este primer punto. Y cuando entraron al segundo punto, al que tenía que ver ya con la fiscalización de los gastos, lo que estábamos esperando para saber si había rebase de topes de gastos de campaña, si eso podía conducir a la nulidad de una elección, lo que ocurrió es que el director de fiscalización presentó sobre la mesa al consejero presidente un engrose, que es al que se refería el consejero Marco Baños. ¿Por qué un engrose? Porque como vimos en los medios, mi querido Jaime, durante toda esta semana, los partidos políticos que conocieron los dictámenes previamente, porque así debe hacerse de acuerdo con la ley, pues empezaron a ir al INE, a presionar, a decir, a tratar de llevar nuevos documentos, nuevas pruebas, para decir, no, yo no rebasé los topes de gastos de campaña, para tratar de explicar lo que decían. Y en ese proceso, pues los consejeros electorales pueden tomar decisiones de modificar algunos criterios o hacer algunos ajustes a las cuentas que se hicieron en el dictamen. Los partidos incluso a veces llevan nuevos documentos y eso genera que se tengan que realizar ajustes a la hora de que ya se presenten en la mesa del consejo los dictámenes. Bueno, eso pasó, y como mencionaba el consejero Baños, pues implicó que el engrose famoso para corregir lo que se había hecho, pues tiene una
tiene un tamaño tal que no hacía posible que ayer mismo se revisara o se explicara, y por lo tanto yo creo que hizo bien el consejero presidente en llamar a un receso. Ahora, la pregunta es, Ajá. entonces ya no va a haber rebase de topes de gastos de campaña en Coahuila, ya no se va a anular la elección, etcétera. Bueno, como vimos el día de ayer, las posiciones entre los consejeros están muy divididas. Y hay algunos que quieren explicar las cosas o resolver las cosas mediante otro sistema. Ayer el consejero Enrique Andrade, por ejemplo, decía que era mejor que una serie de faltas se pasaran a investigaciones oficiosas por parte del INE, pero que la fiscalización pasara. Otros consejeros dijeron que no, y esto generó un debate que, para dirimirlo ya con más claridad, pues hizo necesario este receso que deja en suspenso la sesión del Consejo. Yo creo, por lo que he logrado enterarme, que de cualquier manera sigue siendo factible que se anule la elección en Coahuila. Los ajustes que se hacen no parecen ser suficientes para evitar la nulidad. Pero bueno, eso lo tendremos que conocer ya el lunes cuando los consejeros entren de nuevo en este debate. Por ejemplo, una nota, estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, una nota que esta mañana el Universal en su página electrónica señala: reduce INE monto de rebase de Riquelme en Coahuila, pero todavía sigue siendo alto, lo reducen de 31% a 26.5%. Vaya, esta diferencia no es tal la diferencia como para cambiar la anulación o no anulación. Que también, coméntanos, Arturo, la anulación es una propuesta que se generaría al interior del INE, pero que no es una decisión de ustedes. Eso pasa al tribunal, ¿verdad? A ver, en primero, tienes toda la razón, eso dice el Universal, también aparece una nota similar en la jornada, y lo cual indica que los consejeros o la unidad de fiscalización consideró que estaban bien sus cálculos, pero el criterio o la fórmula con la cual estaban haciendo el cálculo del rebase de topes de gastos de campaña necesitaba ajustarse por algunas argumentaciones que recibieron seguramente de los partidos políticos. Esta de reducción, eso es, si eso es así, mientras siga siendo más grande el rebase de 5% del tope, pues la causal de nulidad sigue vigente. Por eso me da la impresión de que, a pesar de ese ajuste, no habría mayor efecto en lo que hemos estado platicando sobre Coahuila. Segundo, lo que hace el Consejo General del INE y lo que van a hacer los señores consejeros es aprobar no el dictamen, sino la resolución. El dictamen lo aprueba la comisión. Ay, te lo está haciendo Arturo. Estamos platicando con Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ahí tuvimos un pequeño problema en la línea telefónica, ya lo estamos recuperando y nos está platicando de lo que ocurrió ayer viernes en esta maratónica sesión del Instituto Nacional Electoral, donde se están viendo pues temas tan sensibles y que son en ocasiones tan polémicos, pero que hoy hay otra dinámica de la manera en la que se atienden. Recordará usted que antes nos enterábamos de topes o de rebases de campaña ya cuando el gobernante o el diputado o vaya usted a saber quién estaba ya en funciones, ya nada más existía una multa, pero ya estaba en el cargo. Hoy no. Hoy existe la capacidad y la posibilidad de fiscalizar y de, antes de que asuman un cargo o un puesto de elección o al que fueron elegidos de manera popular, bueno, pues se dé cuenta o se sepa si estuvieron apegados a las cuestiones legales que tienen que ver con los topes de campaña, en este caso preciso de la fiscalización. Ya le comentábamos lo que esta mañana genera el Universal, el Gran Diario de México, sobre la unidad técnica de fiscalización, lo que señala el Instituto Nacional Electoral, que establece que fue de 26.5% y no de 31% el monto del rebase en el tope de campaña del candidato de la coalición del PRI, Partido Verde, PANAL, en Coahuila, Miguel Riquelme. Eso es de las informaciones que hemos escuchado a lo largo de la semana. Arturo, ya recuperamos la llamada y comentaba un poco y señalaba lo que sucedía antes. Antes, estos temas de la fiscalización nos enterábamos o había alguna multa, alguna pena, ya cuando el funcionario estaba despachando en la silla donde o a la cual había estado
decidido a competirla, ¿no? El gran cambio con la ley del 14 es justamente ese. Antes de que tome posesión los candidatos que ganaron, tiene que acabar el proceso de fiscalización. Para eso la ley obliga a que haya un sistema integral de fiscalización en línea que permite a los partidos y a los candidatos reportar inmediatamente con todos los gastos, y el INE está en condiciones de hacer este tipo de análisis a la brevedad. Se tardan ahora algo así como 40 y tantos días, 47 días en hacer la fiscalización. Por todo eso, pues resulta muy importante que se resuelva ya a la brevedad. La fecha legal era el día de ayer, empezó la sesión de consejo el día de ayer, se pospone la discusión, pero está en receso la sesión de consejo, y es en una fecha legal, tienen que resolverlo antes, porque si no, el Tribunal Electoral no tendría tiempo para poder hacer lo que le toca al tribunal. En la resolución que va a votar el Consejo General el lunes, si se acuerda que hay un rebase de topes de gastos de campaña importante, se le da vista al tribunal para que el tribunal, con base en esa resolución, decida lo que a derecho convenga. En pocas palabras, es el tribunal el que tiene que decidir si hay nulidad de la elección o no. Pues Arturo, muchas gracias por ayudarnos a comprender estos temas que luego son medio complejos o enredados dentro de lo que sucede al interior del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, hoy tú desde la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey te agradecemos siempre que nos ayudes a darle luz a estos temas. Gracias. Y la próxima semana nos enlazamos contigo para ver qué decidió el lunes el Instituto en esta sesión histórica.